Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía. El exdirector del INEC, Byron Villasís, a propósito del comentario que generamos hace minutos, él había publicado anoche un interesante hilo sobre el aumento del salario básico unificado, que, digamos, va en la línea de lo que señalé hace minutos, ¿no? Dice Byron Villasís, subir el salario mínimo beneficia a quienes tienen trabajo estable, ¿cierto es? En Ecuador, eso es más o menos el 13% de la población o el 31% de la población económicamente activa, la PEA. El grueso del problema en Ecuador es que no hay trabajo estable y no hay consumo que lo reactive. La mayoría de familias depende del mercado laboral informal, mínimo 52% de la población económicamente activa y fuertemente atado ciclos comerciales de microempresas. Creo que es interesante justamente esa lectura que de alguna manera coincide con lo que señalé, ¿no?, dentro del análisis. Pero vamos justamente a las reacciones. ¿Cuál es la opinión de el sector de los trabajadores sindicalizados, que claro, tenían la aspiración de que efectivamente se suba el salario básico unificado en $25? Esa era la aspiración. De hecho, el procurador de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios había ratificado que esa era la propuesta que tenían los trabajadores. Y en otras entrevistas, dirigentes del FUD, de sus filiales y de otras organizaciones ratificaron que obviamente la aspiración era $25. Me imagino yo que este aumento generará satisfacción en los trabajadores sindicalizados. Le vamos a preguntar a José Villavicencio, quien es el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE, y visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, José? Bienvenido, buen día. Un gusto, Fabricio Belkis, saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. A ver, primero, el gobierno del presidente Lasso se vio en obligación de cumplir lo que ofreció en campaña, producto de las exigencias, de las demandas de las organizaciones sindicales y sociales de este país. Y evidentemente en algo, no siendo lo suficiente, en algo permite acortar la brecha entre el salario básico, que está hoy en $400, frente a un costo de la canasta básica familiar que bordea los $715 y en la ciudad de Quito y Cuenca los $740. Evidentemente que no es lo suficiente. Y decimos no es lo suficiente porque no hablamos de un incremento general de sueldos y salarios. Los que se van a beneficiar siendo positivos son alrededor de 330,000 trabajadores de un promedio más o menos de 2 millones de trabajadores que están bajo el Código del Trabajo, tomando en consideración de que esto es únicamente para el sector privado, no se toma en consideración el sector público. Tanto bajo los que están bajo el Código del Trabajo, y no se diga en el tema de los servidores públicos que sus remuneraciones están congeladas ya por más de 8 años. Hay un aspecto adicional. Si bien el presidente se ha pronunciado, no se dice nada sobre el tema de las comisiones sectoriales, que debería ir en esa línea. Claro, que eso lo planteé, le cuento en el comentario previo, que claro, solamente se habla del salario básico en general, pero no se menciona el tema de las 21 comisiones sectoriales. 21 comisiones sectoriales, que debería ir en la misma línea, porque caso contrario es un saludo a la bandera, porque ahí están otros sectores fundamentales que necesitan mejorar sus ingresos, por ende para mejorar la economía. Otro aspecto que genera dudas es el mismo decreto del presidente. Disponer en consideración del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios la disposición del presidente Lasso. O sea, el ministro del Trabajo tendrá que poner a la mesa el 22 o no sé cuándo de los integrantes del Consejo Nacional del Trabajo esta propuesta. Y aquí viene la duda. ¿Acaso tiene las facultades el ministro del Trabajo y el Consejo de cambiar lo dispuesto por el presidente Lasso? Porque tiene que hacerlo a través de un acuerdo ministerial, lo que ha pronunciado el presidente Lasso de fijación del salario para el 2022. Entonces aquí entran las dudas. ¿Acaso el ministro podrá esos 25 dividirlos en dos partes, como ya ha venido anunciando? De 12 los primeros 6 meses y 13 los segundos 6 meses. Eso sería gravísimo, porque eso sería en la práctica como que burlarse de los ecuatorianos. Entonces,
Evidentemente que para los trabajadores es un paso importante, pero no lo suficiente. Correcto, José, buen día. Avancemos en este análisis por partes. Se dio este incremento, este anuncio del incremento de los $25, y si bien usted menciona, permite de alguna manera cortar esta brecha entre el salario básico unificado y la canasta básica, el cuestionamiento principal que surge tiene que ver con que no se tomaron en cuenta aspectos de carácter técnico para determinar este incremento. Hay quienes sostienen que más pasa, evidentemente, por un tema político a propósito de la oferta en la campaña política, en la campaña electoral, pero hablemos de las implicaciones de este incremento como tal, porque a partir del salario básico unificado se determina el pago de multas, lo que se decía también al inicio de este espacio, las pensiones alimenticias, por citar apenas algunos ejemplos. Entonces, hablemos también del impacto como tal que tendrá esta medida. A ver, no podemos de ninguna manera a estas alturas del partido tratar de sentarnos a discutir el salario para el 2022 de una manera técnica. Eso en la historia de nuestro país no ha ocurrido. No ha ocurrido. Pero no sería lo ideal o lo óptimo, no sé. O sea, Sí, pero cambiando. lo ideal a ratos es enemigo de lo posible. Mira, las decisiones se han tomado en base del poder económico y del poder político. Y entonces ahora el sector que lo plantea es el sector empresarial. ¿Por qué lo plantea que se tome en consideración el tema técnico? Porque hay un acuerdo ministerial que permitió congelar el salario básico para el 2021 de una manera inconstitucional. Y entonces ese acuerdo ministerial sigue vigente y ellos plantean entonces que se tome en consideración el tema de la inflación, que está proyectada en 1.21%, 1.28% más o menos, que equivale alrededor de $3-4. Entonces, ellos lo vienen planteando. Nosotros, ¿qué hemos venido planteando? Hay que cambiar las reglas del juego para discutir el tema de generación de empleo y el tema salarial. En 2 reuniones no se puede discutir un tema muy importante para el desarrollo económico, productivo y generación de empleo en nuestro país. Entonces, en 2 reuniones discutir este aspecto es absurdo. Nosotros le dejamos planteado al ministro Donoso en el mes de junio que se reestructure el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para discutir la política de empleo, la conflictividad laboral, el tema del IES. No ha habido respuestas. Y entonces se han reunido, que de paso el PUD no ha sido parte de ese consejo porque abandonó, porque el mecanismo no se ha cambiado. Entonces, en 2 reuniones resolver este aspecto no es lo correcto. Ahora, mire, también se dice de que se van a cerrar empresas y se van a perder empleos. Es mentira, con el debido respeto. En la época de sucres, el expresidente Roldós de 2.000 sucres subió a 4.000 sucres. No pasó esto. Ya hay experiencias. En el 2008 se fijó $30. En el 2012, si no me falla la memoria, $28. Y en el 2013, $26. Y en el 2001, que fue el año posterior a la realización, tuvimos también un incremento. Exactamente. Entonces, decir de que incrementando o fijando un porcentaje importante al salario se van a perder empleos y se van a dar empresas es falso. ¿Por qué? Si el trabajador tiene un mejor ingreso, va a haber circulante. Si hay circulante, hay demanda, producción y por ende empleo. Entonces, obviamente se van a incrementar los aportes, el tema de multas a licencias, el tema de las pensiones alimenticias, entre otros aspectos. Pero eso en algo va a permitir mejorar la economía porque va a haber circulante. Y en el tema de las licencias habrá que controlar que no se las roben por los actos de corrupción. Pero si van a haber ingresos para distintos sectores, va a permitir mejorar la economía. Pero esto evidentemente en la medida en que se cuiden los empleos. Habrá que ver cómo actúa el sector empresarial. Ahora, esto va de la mano también con el tema de lo que usted ha planteado, que es fundamental. Garantizar el empleo por lo menos de quien lo tiene, que es fundamental. Porque no nos olvidemos que en el presupuesto del 2022 se plantea más de 300 millones de dólares en el tema de seguir desvinculando a personas del sector público. Y en el tema de salud, a pretexto que en marzo del 2022 se les termina la estabilidad, vamos a despedir. Sería eso absurdo. Segundo, hay que controlar la especulación en el tema de que no se incrementen los productos de primera necesidad. Y entonces esto es un aspecto fundamental. Tercero, hay que tomar en consideración que ojalá no sea yo incremento en $25 el salario básico para el 2022, pero el día de mañana te doy una reforma laboral regresiva en derechos, porque es lo que han venido planteando el señor de la Torre,
que es el representante de los empleadores en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, ha planteado que la fijación salarial tiene que ir acompañada de una reforma. Y ya conocemos cuál es el contenido de esa reforma, que fue rechazada por la Asamblea, pero que se ha planteado, se va a volver a presentar. Entonces esto sería gravísimo. Entonces habrá que esperar el desarrollo de estas pronunciamientos, cómo van aterrizando en nuestro país. Le van a decir con seguridad, algunos le van a decir palo porque bogas y palo porque no bogas. O sea, se esperaba, aspiraban el aumento. Lasso ha accedido a ese aumento que aspiraban los trabajadores y sin embargo surgen dudas. Le van a decir eso, José. Palo porque bogas y palo porque no bogas. De hecho, ya lo están diciendo. De hecho, a ver, Fabricio. Hay un aspecto. Nosotros, yo ratifico, no deja de ser positivo. Para el sector que se va a beneficiar, que no somos todos. El planteamiento del FUA ha sido de una política general de sueldos y salarios. Porque le pongo otro ejemplo. ¿Qué va a pasar los trabajadores que por sus años de servicio, por su antigüedad o por contrato colectivo vienen ganando $415? ¿Cuántos les van a subir? $10. O el trabajador que viene ganando $425, ¿cuánto le van a subir? Ni un solo centavo. Y entonces, al no entender de que se debe discutir en el país una política general de sueldos y salarios, no permite cerrar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. No permite ni siquiera cumplir lo que dice la Constitución que está vigente en nuestro país por más de 14 años. Entonces hablamos que somos un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Pero demos el ejemplo y cumplamos y respetamos la norma suprema, que en este caso es la Constitución, que dice en el 328 y en la 25ª transitoria que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente, dice la Constitución. Ahí no habla de preceptores. El tema de los preceptores se inventaron en la famosa ley de productividad, que dijeron que 6, después 5, después 4 conformaban el núcleo familiar y que ya por lo menos 2 trabajaban y que sobrepasaban el costo de la canasta básica familiar. Pero eso no dice la Constitución. Pero ese análisis de los preceptores no es lógico. Es decir, si hay una familia en donde 2 personas trabajan, no habría que hacer ese análisis de los preceptores. ¿Usted no está de acuerdo porque la Constitución no habla de preceptores, habla que del trabajador, su salario tiene que ser de carácter progresivo hasta que alcance el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. En la Constitución de ninguna manera habla de preceptores. Ese fue un invento en la famosa ley de la productividad. Desde la visión del sector sindical, José, ¿qué debería contemplar esta tan anhelada política de sueldos y salarios a la que hace referencia? Mire, primero, discutir la necesidad de la generación de empleo. Y obviamente que la generación de empleo no pasa por hacer reformas o leyes paralelas al Código del Trabajo. La ley no genera empleo. La ley lo que hace es regular esas condiciones entre empleador y trabajador. El empleo se genera teniendo una economía fortalecida, y se genera el empleo tanto en el sector público y en el sector privado. En el sector público, entregando el presupuesto a los gobiernos autónomos centralizados para que hagan la obra en el sector urbano y rural, ahí se genera empleo. Y en el tema privado, obviamente que hay que establecer políticas públicas claras. En el tema del agro, garantizar el mercado y la política crediticia a largo y mediano plazo. Porque ¿cómo nos vamos a callar, Fabricio, con el debido respeto, cuando el presidente Lasso se burla en el tema de la baja de intereses de la banca privada? Y entonces, ¿cómo no vamos a decir que estamos de acuerdo? ¿Por qué dice que es una burla? Son milésimas lo que, entre comillas, reduce los intereses. La metodología que se ha pronunciado. Y entonces, ¿qué hemos venido planteando? Una política crediticia a largo y mediano plazo para que el emprendedor, el campesino, el agricultor pueda acceder a créditos, tanto de la banca pública y de la banca privada. Entonces, ¿qué más? Garantizar el mercado para que no pase lo que está pasando hoy con los lecheros, con los arroceros, con los pequeños y medianos bananeros. Garantizar el mercado es fundamental. ¿Qué garantizamos? Producción y empleo. Entonces, a la par de eso, el tema de una política salarial. Se debe ver productividad, rentabilidad. Se debe analizar el tema de la pérdida del poder adquisitivo que se agudizó por el tema de la pandemia, pero un tema social, en qué condiciones vive el pueblo ecuatoriano en los actuales momentos. Entonces son varios los aspectos que se debe discutir en el tema de una política salarial de sueldos
y salarios, valga la redundancia, tanto del sector público como del sector privado. Y vuelvo y repito, en 2 reuniones eso no se puede tratar. Con esta decisión del presidente Lasso, que se va a instrumentar a partir del... O sea, se entiende que se va a instrumentar desde el 1 de enero, más allá de, digamos, las dudas que tenemos sobre la redacción del decreto ejecutivo, porque el decreto ejecutivo le dispone al ministro de Trabajo que a su vez ponga en consideración del Consejo Nacional de Trabajo este tema. O sea, digamos que a mí esa redacción... ¿Qué significa? Ojalá no cambie el mecanismo y diga los divido en 2. No lo sé, o sea, podría pasar. Que sería gravísimo. O sea, el Consejo Nacional de Trabajo podría hacer eso. Podría ser, porque lo tiene que ser a través de un acuerdo ministerial, porque le está disponiendo que ponga en consideración. Lo puede aceptar como no. Ya sabemos que el sector empleador no lo va a aceptar. Y entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de la aplicación? ¿Usted cree que el sector empleador no lo va a aceptar? No lo va a aceptar, porque ya sabemos, ellos han venido planteando la inflación proyectada al 2022, o sea, $3 o $4. Han hablado hasta $6, han hablado. Lo dijo ayer el amigo Patricio Larcón en una radio colega que estábamos debatiendo este aspecto. Y entonces, evidentemente que ellos no van a aceptar este aspecto porque van a decir de que van a perder empleo, que las empresas van a cerrar. ¿Caeríamos en un nuevo entrampamiento entonces? No, puede ser de que el ministro, siendo el representante de los empresarios, divida los 25 en 2 partes. Y eso sería gravísimo. Y eso sería gravísimo. Porque se estaría yendo hasta en contra de la decisión del presidente. Pero lo que usted está diciendo realmente a mí me llama la atención. Le voy a decir que el día viernes, luego del TikTok del presidente de la República, hubo colegas que tuvieron acceso a la información de que el aumento iba a ser de $25. El día sábado, una colega tuvo acceso a la información de que el aumento iba a ser de $25, pero prorrateado, dividido en 2 partes. Ayer el presidente de la República anuncia el aumento en $25, o sea, directamente el aumento, pero usted acaba de plantear algo que realmente yo no lo tenía en el radar y me sorprende. Podría pasar. El problema es de que el ministro puede decir, estamos cumpliendo lo que el presidente ofreció, únicamente que lo voy a dividir en 2. Y eso no sería lo correcto. Y por eso nosotros planteamos que vamos a estar vigilantes, porque además él dijo, el ministro Donoso, que sí, hay una oferta de campaña, pero que no necesariamente tienen que ser los 25, sino que pueden ser otros valores. Y entonces sí nos preocupa la postura de un ministro de que lamentablemente ni siquiera ha tenido la capacidad de resolver la conflictividad laboral en el país. Y por eso la convención del Frente Unitario realizada en Guayaquil el día sábado pidió de que dé un paso al costado. Y entonces la situación en el tema laboral es crítico. Mire, cerraron 7 empresas públicas en el país en la época del presidente Moreno. Hasta la actualidad no se resuelve los beneficios de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de esas empresas. Aquí en Quito se cambia en los 6 meses de gobierno ya como 4 directores regionales del trabajo y no permite que avancen en resolver los conflictos laborales. Y así está en todo el país. Y entonces evidentemente que si nos preocupa y que obviamente vamos a estar vigilantes de lo que pueda pasar en el Consejo Nacional del Trabajo y en la decisión del ministro, que vuelvo y repito, esto que acaba de hacer el presidente Lasso tiene que plasmarlo en un acuerdo ministerial. Belkis, corrígeme si estoy equivocado, pero cuando entrevistamos a Cristóbal Buendía, quien es el procurador de este segmento de los trabajadores representados en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, había señalado que esa representación sindical sí estaba de acuerdo con el aumento de $25 dividido en 2. Entonces, no sé si sí, lo pronunciaron, que nosotros hemos planteado que eso no es lo adecuado. O sea, por eso es que nosotros decimos vamos a estar vigilantes porque esto puede ocurrir. ¿Y ustedes no les parecería adecuado eso, digamos, con base en las condiciones económicas? No, porque nosotros planteamos los 25 cada 6 meses. Porque hay un aspecto, Fabricio, nos toca esperar 4 años para que los trabajadores tengan un salario básico de $500. 4 años de $500. Sigue habiendo entonces una brecha de alrededor de $300 entre el costo de la canasta básica familiar y el salario básico. Y entonces eso no es lo adecuado, no es lo correcto. Y entonces evidentemente que siendo positivo para los sectores, para el sector que se beneficia, no es suficiente. Pero es que ahí respecto de la canasta básica caemos nuevamente en esta discusión respecto del cálculo a propósito del número de perceptores y
seguimos en esta discusión, insisto. Sí, pero obviamente que es un referente, porque miren, los $400 no cubren ni siquiera el 50% de ese costo de la canasta básica. Dos, hay otro aspecto que hay que tomar en consideración. ¿Qué pasa con los trabajadores que están ganando $200 producto de la nefasta ley humanitaria? Que son alrededor de $270,000. ¿Ya les nivelaron? Y entonces estos aspectos debería tomar en consideración el ministro, que lamentablemente no lo ha hecho. Y el otro aspecto es lo que decíamos al inicio, el tema de las comisiones sectoriales. ¿Ya los discutieron? ¿O lo van a discutir luego? Porque se sobreentiende que va a la par la discusión. Sobre eso no se ha dicho nada. No se ha dicho absolutamente nada, que sería bueno que el ministro del Trabajo lo diga. Ya discutieron y que debería ir la discusión en la línea del valor que acaba de pronunciar el presidente Lasso. Y lo de las comisiones sectoriales, sí quisiera que amplíe un poco la explicación. ¿Cuáles son esas comisiones? Pongamos ejemplos, por favor, porque creo que no todos tenemos claro cómo funcionan las comisiones sectoriales. Mire, por lo general las comisiones sectoriales se convoca a representantes de todas las organizaciones para que lo conformen. Eso hasta el momento no ha sucedido. A lo menos al Frente Unitario, a las centrales que lo conforman, no ha llegado ninguna convocatoria diciendo que deleguemos los representantes. Y se debe delegar. Por ejemplo, la comisión de los trabajadores pesqueros, de los artesanos, de los trabajadores agrícolas. Esos son otros valores. Exactamente. Son 21 comisiones sectoriales. Pero cada una tiene sus mínimos. Tiene sus mínimos y tiene sus representantes. Porque obviamente no puede ir a hablar ahí en el tema pesquero, por ejemplo, con el debido respeto, que más allá del conocimiento que puede tener un trabajador de la salud. Pero hasta el momento, vuelvo y repito, no se ha convocado. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer el ministro Donoso? ¿O ya lo hizo? ¿O cómo lo hizo? O sea, esto debe explicarle al pueblo ecuatoriano. Le corresponde al Ministerio del Trabajo, porque hasta el momento no ha ocurrido. Y nosotros estamos diciendo entonces que la discusión del incremento para las comisiones sectoriales, que son 21 en el país, tiene que ir en el porcentaje de lo que se ha pronunciado el presidente Lasso, porque si no, no sería lo adecuado. ¿Usted tiene conocimiento tal vez de que ya ha habido algún tipo de avances en estas semanas con las comisiones sectoriales o no? No tenemos conocimiento porque, vuelvo y repito, la práctica ha sido de que se solicita a las organizaciones sindicales de que den a conocer los nombres de los delegados para las distintas comisiones. Y hasta el momento, al menos a nuestras organizaciones del Frente Unitario y de la UGT no han llegado esas convocatorias. ¿Y no saben con quiénes se están reuniendo? No sabemos. Tal vez con ACUT. No sabemos. No creo, porque deben haber varios delegados. Y entonces, bueno, si es que lo están haciendo como quien dice su análisis bajo la mesa, que no sería lo correcto. Y el otro tema que yo había planteado también en el comentario, claro, digamos, creo que todos, por no generalizar, o la mayoría, para no generalizar, obviamente vamos a estar de acuerdo en que se mejoren las condiciones salariales del trabajador ecuatoriano. Pero por otra parte, ¿qué va a pasar con los efectos colaterales que esto podría acarrear? Me explico. Un aumento del salario básico obviamente podría estimular el consumo, porque el trabajador va a tener unos dólares adicionales en su bolsillo y va a estimular el consumo. Pero por otra parte, el sector empresarial, tal vez para proteger el empleo, no va a querer perder y como se encarece la mano de obra, podría trasladar ese costo de la mano de obra al costo al consumidor final. Y esto podría generar un efecto inflacionario. No sé si podría haber esta relación, José. Obviamente que puede haber. Por eso lo que nosotros planteamos que cuando el presidente se ha pronunciado debe ir acompañado de otros aspectos. El control de la especulación es fundamental. En el tema de los productos de primera necesidad, en el tema de los pasajes, en el tema de los servicios básicos como luz, agua potable, que en algunas provincias ya se viene anunciando, producto de las famosas privatizaciones o concesiones y que puede ser acelerado por el anuncio del presidente Lasso el día de ayer en el tema del salario. Y entonces evidentemente esto le corresponde al gobierno como tal, a sus autoridades,
controlar, porque caso contrario, evidentemente que se puede generar una especulación. Correcto, José. Con esto cierro. Ustedes como centrales sindicales, a través del FUD, la CEDOCUD, la OGTE, la CEOLS, ¿van a tener algún tipo de encuentro, reunión en estas horas para analizar estas decisiones? Sí, obviamente, por algunas situaciones de agenda no lo pudimos hacer el día de hoy. Va a haber un pronunciamiento ya unitario, si cabe el término, el día de mañana, y vamos a analizar esto, porque es una parte. Hay otros temas. El FUD va a plantear el tema de la ley tributaria, porque esa ley que dicen que es para dinamizar la economía, lo que hace es restringir la economía y se afecta al sector medio, a los profesionales de este país. Entonces, vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Segundo, hay que discutir el tema del presupuesto, que todavía nos preocupa, en el tema de la salud, educación y en el tema del IES. 1.200 millones de dólares menos al presupuesto. Del tema del 40%, el tema de la salud, para las personas jubiladas con enfermedades catastróficas. No se dice absolutamente de la deuda de salud que bordea los 7.000 millones de dólares. Entonces son aspectos que nos preocupan. Está el tema de la conflictividad que ya la ha planteado. No hay un pronunciamiento del gobierno sobre el tema de los combustibles, que los 15 días como que se le están haciendo ya 30 o más, y no hay un pronunciamiento del presidente. Entonces, obviamente, por eso es de que la convención resolvió declarar al 2022 el año de la unidad, de la organización y de la resistencia, y ha convocado para una primera jornada nacional para el 19 de enero, porque a la par está la famosa ley de inversiones que habla el tema de las privatizaciones y la venta del Banco del Pacífico, y que no se ha descartado también el tema de la reforma laboral. Entonces, evidentemente que para los trabajadores y las organizaciones sociales, la resistencia y la lucha van a continuar. Correcto. José Villavicencio, gracias por el tiempo. Muy gracias a ustedes, buenos días. José Villavicencio, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE, con su reacción en torno a la decisión del presidente de la República de disponer el aumento en $25 del salario básico unificado, que pasará desde el 1 de enero de 400 a $425, matizando justamente su explicación y su postura en torno a este tema, para la reflexión y para el debate público. Ya mismo Pablo Zambrano, en cambio, con quien tendremos la reacción del sector empleador. Acabamos de escuchar la reacción del sector trabajador, ya mismo la reacción del sector empleador. No se desconecte de nuestra señal informativa. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.